Con un índice alarmante de accidentes fatales, la seguridad vial en Argentina ha sido una asignatura pendiente de los últimos gobiernos. Hoy en Producción Nacional Perfiles hablamos sobre seguridad vial. Toca ahora charlar con el senador nacional Julio Catalán Mañi, senador del Frente para la Victoria por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en este tema que nos compete en este programa de hoy que tiene que ver con la seguridad vial. Julio, muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a vos por invitarnos y un gusto estar primero con vos y seguramente hablando de algo tan sensible como la seguridad vial, ¿no? Seguridad vial y temas de transformación en donde tuviste una participación como senador de la Nación importante, fundamentalmente desde el momento que la presidenta tomó la iniciativa de la generación y la creación de la Agencia Nacional, ¿verdad? Sí, nosotros acompañando una idea, lo hicimos como diputados, lo hacemos hoy como senadores, y cuando no estábamos en la gestión también, ¿no? Esta es una iniciativa que toma la presidenta en el año 2009 de fundar y llevar adelante la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de la mano del Ministro del Interior y Transporte, del Ministro Florencio Randazzo, y a partir de ahí generar una institución, un ente que aborde algo tan sensible como la seguridad vial y obviamente con los recursos. Se toma una política de Estado que realmente es ejemplar, que se toma la iniciativa de tomar por las astas, digamos, algo que realmente genera mucho dolor en el pueblo argentino, y de ahí a la fecha, bueno, más allá de lo que estadísticamente uno puede ver, se ha tomado una política de Estado que se aborda de todas las áreas, desde la educación, la concientización, el control, la sanción y un trabajo conjunto con cada uno de los municipios y cada uno de los gobiernos provinciales para que no sea un hecho aislado, ¿no? Que se pueda trabajar no solo de la legislación, sino del trabajo conjunto en cada territorio, ¿no? Desde aquel 2009 hasta este momento, de lo que va del año 2015, han habido indudablemente a instancias de la agencia y de las políticas de gobierno que se han implementado a través de la agencia, indudablemente una mejora sustancial en lo que significa la siniestralidad en temas viales, en temas de siniestros viales. ¿Cómo lo ves vos como senador de la Nación? Además un hombre que recorrió todos los caminos casi de la patria, ¿no? Sí, por nuestra actividad antes de involucrarnos en la política, que obviamente fue el deporte durante 25 años, recorrimos todo nuestro país, ¿no? A lo largo y a lo ancho de la Argentina y creo que es una iniciativa que ojalá se replique en algunas otras cosas, ¿no? Política de Estado relacionado a una necesidad muy sensible del pueblo argentino, ¿no? Nosotros cuando se funda y se pone en marcha la Agencia Nacional de Seguridad Vial, había 23 muertes por día en accidentes de tránsito, que no es un tema menor. 23 muertes por día, prácticamente estamos hablando que desaparecía un pueblo por año. Directamente, víctimas fatales en accidentes de tránsito, sin contar ni las familias que quedaban ni las personas que quedaban con alguna secuela. Hoy, a pesar de haber puesto más de 500.000 de vehículos en las rutas argentinas y de haber trabajado en conjunto con la infraestructura vial, que sin duda hay mucho por hacer todavía, estamos hablando de 19 o un poquito más de 19. Quiere decir que el camino es bueno, pero es una política de Estado que hay que consolidar en el tiempo, que hay que seguir en ese camino. Que se ha equipado a los municipios, que se ha trabajado en conjunto con las provincias, que se ha abordado con las ONG, que se ha trabajado muchísimo con cada una de las instituciones y de las personas que se han decidido involucrar en este tipo de acciones y ha permitido instalarlo, que es lo más complejo, ¿no? Instalarlo, que la seguridad vial es una política de Estado que se aborda con recursos, que se aborda con decisión, pero fundamentalmente con compromiso, ¿no? Y esta primera etapa que fue, digamos, el control y la sanción, hoy ya se viene trabajando en una segunda etapa, que es fuertemente la educación. Nosotros de nuestro lugar hemos incorporado una ley que nos permite abordarlo en la currícula escolar y trabajar en conjunto con educación, y la ha firmado el Ministro del Interior y Transporte y el Ministro de Educación de la Nación, el hecho de ya incorporarlo en la currícula escolar y trabajarlo fuertemente desde la educación, que en definitiva es lo que va a permitir a no muy largo plazo tenerlo incorporado cada uno de nosotros y obviamente nuestros hijos. Creo que los que pasamos los 40 tenemos por un lado la experiencia, que sin duda ayuda y es muy bueno, pero por otro lado vicios que es difícil de reemplazar y de acomodar. Si uno lo aborda directamente de la educación, fundamentalmente la educación primaria, a la hora de llegar al registro, que es los 17 años, los 16 años en una moto menor a 50 centímetros cúbicos, vamos a tener una cultura relacionada al uso del cinturón, al no uso del celular, al consumo de alcohol, bueno, la responsabilidad que amerita conducir, ¿no? Y en eso hemos avanzado muchísimo, pero sin duda queda mucho camino por recorrer, ¿no?
Es un hito histórico, senador, el hecho de que se haya acometido como una de las acciones más valederas e importantes en materia de seguridad vial, la educativa, esto es criar nuevas generaciones de jóvenes, niñas y niños responsables que sepan lo que significa no solamente el civismo vial, sino también la responsabilidad que conlleva subirse a una moto, a un coche o a una bicicleta. Seguro. Primero, a ver, este gobierno se ha caracterizado por hacer transformaciones profundas en cosas muy sensibles, que por ahí todo lo hacemos de lo discursivo, pero nunca de la realidad. La seguridad vial es uno de esos hitos que se han abordado con decisión y se ha avanzado muchísimo en un todo. No es un hecho aislado, es un todo, ¿no? Donde uno, como una política de Estado, debe abordar cada una de las cosas que termina siendo la consecuencia del final, ¿no? Se ha trabajado en la educación, en la campaña de conductor responsable para que cada uno a la hora de consumir alcohol sepa que no lo puede hacer. Una asignatura pendiente sin duda es lograr el alcohol cero, que está trabajando mucho en ese sentido. Pero también se ha hecho con el caso del DNI, también se ha hecho con el caso de la recuperación de la petrolera de bandera, también se ha hecho con el caso de la ley de medios, también se ha hecho con el caso de tomar fuertemente la transformación que está llevando con los servicios de inteligencia. Creo que este gobierno ha tomado decisiones fuertísimas en cosas muy sensibles, que no son fáciles de hacer, pero sin duda con un gobierno comprometido, con mucha convicción y con mucha decisión a la hora de transformar, sin duda que se torna más fácil. Creo que el camino que se ha hecho del 2009 a la fecha es realmente muy bueno, que marca las claras que se puede, que marca las claras que se puede resolver, como se ha hecho con el caso de DNI, que hoy la verdad que no se habla del tema, pero funciona con mucha simpleza en todos lados. Se ha hecho con el proceso electoral, bueno, que quede en el recuerdo la seguridad vial, que realmente entendamos que es mucho el dolor que se genera, que es mucha la gente que todavía sufre por este tipo de cosas, y que es responsabilidad no solo del Estado, sino de cada uno de los que tenemos la posibilidad de conducir o de hablar o un medio para poder ser escuchados, replicarlo permanentemente, ¿no? Creo que no es un hecho aislado, sino es una política que se aborda de todas las áreas, que el Estado ha tomado un rol activo, que este gobierno lo ha tomado, que la presidenta lo ha tomado, que el ministro del Interior lo ha tomado, pero cada uno de nosotros tiene una responsabilidad muy grande de replicarlo, ¿no? Senador, muchas gracias por participar. No, gracias a ustedes por invitarnos. Nos encontramos ahora en la Agencia Nacional de Seguridad Vial y toca nuestro primer encuentro con su director ejecutivo, Felipe Rodríguez Lagen. Felipe, muchas gracias por estar en nuestro programa. Un gusto, Gustavo, que estén acá y para nosotros es muy importante el programa y la temática que se ha difundido. Felipe, realmente nos interesaba mucho poder hablar con el director ejecutivo de la agencia porque de alguna manera bajo tu responsabilidad la agencia desarrolla toda una serie de programas vinculados a seguridad y prevención o prevención y seguridad. Guíanos vos realmente cuáles son los términos correctos. Que hemos incluso estado participando en muchos de ellos durante todo este verano que ha transcurrido en la costa atlántica y en algunos otros lugares del país, donde hemos visto realmente campañas importantes de concientización, campañas importantes de control de alcoholemia, etcétera. Todas estas políticas creadas a partir de la decisión de que en el año 2009 se creara esta agencia, ¿verdad? Exactamente. Fue en el año 2008 cuando se sanciona la ley y empieza a funcionar, digamos, con todos sus instrumentos en el año 2009, como muy bien decís vos, Gustavo. Programas que de alguna u otra manera están diseñados y planteados a partir del objetivo fundamental que es educar y bajar la siniestralidad en materia de accidentes, ¿verdad? Exactamente. Allá por el año 2008, la presidenta decide instaurar un plan estratégico en materia de seguridad vial y lo instruye al ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, para que articule un proyecto y lo lleve al Congreso para darle institucionalidad. Eso básicamente fue una decisión del gobierno donde necesitábamos un Estado presente y lo que se valoró ahí es el reconocimiento de una necesidad pública que está dado por la cantidad de víctimas en hechos de tránsito que estábamos teniendo en Argentina con una tendencia creciente.
A partir de ahí se articula una ley, se le da institucionalidad y en el primer artículo de la ley 26.363 se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y como muy bien decías vos, Gustavo, se le da un objetivo intangible, que es bajar, es tangible desde el punto de vista de las víctimas, pero no es algo concreto, es bajar la siniestralidad en Argentina. Es más, la presidenta instruye a Randazzo en que tiene que bajar en un 50% y a partir de ahí empezamos a trabajar para hacerlo. O sea que podemos decir que hay una fuerte apuesta del Estado Nacional Argentino, del gobierno, a bajar justamente ese número y me imagino que eso se ve a través de todos los programas que están desarrollando en la agencia, ¿verdad? Absolutamente. Es como bien lo señalás, no solo la agencia, sino con un rol activo del Estado, pero una participación concreta y muy importante de la sociedad civil a través de los organismos, de las organizaciones que trabajaban en materia de seguridad vial, como eran familiares de víctimas, organismos técnicos y educativos, que estaban consagrados en el artículo 11 de esta ley y le daba al Comité Consultivo de la Agencia un espacio institucional, una participación que por suerte la pudimos concretar y llevar adelante. Y siempre lo dice Florencio, la seguridad vial, y para ordenar un poco todos los ejes de trabajo, se compone de 4 columnas, 4 eslabones de una cadena que si falta uno de estos eslabones, la cadena se debilita. El primero es la concientización, lo que referimos o conocemos como educación. El segundo eslabón es la prevención, todo lo que vos puedas hacer en esquemas preventivos. El tercero es el control y el cuarto eslabón, y también muy necesario, es la sanción. Pero de nada sirve controlar si luego no se sanciona, pero está mal controlar, o prevenir si no se sabe por qué, ¿no? Si no se generan valores o no se educa en cuál es la necesidad de aplicar este tema de generación de valores en educación y concientización en materia de seguridad vial. Felipe, desde la agencia, ¿cuál es la percepción que se tiene con respecto a la respuesta de la gente? Porque hemos sido, nosotros que trabajamos y hablamos con muchas personas, sido testigos de gente que se molesta de repente por un control de alcoholemia o por alguna acción que tenga que ver con demorar un rato, aunque sea su normal funcionamiento o tránsito en una determinada carretera, o una ciudad o en cualquier lugar. La gente percibe que esto sirve para, de alguna manera, trabajar en uno de los estigmas más tremendos que tienen no solamente la sociedad argentina, sino en todos los países del mundo, que es la siniestralidad en los accidentes de tránsito, o la gente piensa que esto es simplemente un trámite burocrático para hacer simplemente un control. No, mucha gente no lo toma de buen grado, pero no es la mayoría, ¿no? Generalmente se denota en quien no lo toma de buen grado, pero mucha gente está viendo que se intenta preservar la vida. Y en esto lo podemos dar y tomar. Nosotros creamos en el ámbito de la agencia un Observatorio Nacional de Seguridad Vial, seguramente estén con su director de estadística también charlando, que es muy importante. Y en ese observatorio logramos datos concretos y objetivos que demuestran que hay una baja de la siniestralidad en un proceso desde el 2009, desde la creación, donde empezamos a tener datos concretos y serios, hasta el 2014, con un amesetamiento en el último periodo vinculado con los motovehículos. Esos son datos objetivos y comprobados por la Organización Mundial de la Salud. La baja del 20% en términos absolutos en cantidad de víctimas, pero además en 50% fue la reducción en función a la cantidad de vehículos registrados o matriculados, patentados en Argentina. Es decir, en función, víctimas en función de parque automotor, la reducción fue del 50%. Pero ese no es el dato más importante, Gustavo. El dato más importante del observatorio es la mejora en los indicadores de comportamiento vinculados con la seguridad vial. Incrementamos del 33 al 54% el uso de casco. Ojo, todavía nos falta un 46% por mejorar para llegar al 100% de las personas que cumplan la ley. Incrementamos del 37 al 49% el uso del cinturón de seguridad. Todavía de nuevo falta un 53% por mejorar. Pero esos indicadores son muy positivos e indican un cambio de comportamiento. Pero lo más importante, y siempre lo señalaba en sus primeros discursos, tanto la presidenta como Florencio, incluso vinculado con asociaciones de víctimas, organismos técnicos y educativos, era lograr el cambio cultural. ¿Por qué? Era generar valores en la sociedad que nos den un cambio de percepción de la problemática a nosotros los argentinos, que tenemos una idiosincrasia bastante particular.
Y en esto, como lo explicaba Florencio Randazzo, el aspecto cultural está imbuido en un tejido social donde nosotros nos enmarcamos en comportamientos, en conductas, formas de vestimentas y percepciones. Por ejemplo, tenemos conductas vinculadas con lo vial, ¿no? ¿Cuál es nuestro comportamiento? Y esto normalmente, la cultura, es de carácter histórico, de herencial, es decir, nosotros mamamos lo que nos educamos en los colegios o el ejemplo que vemos de los pares o de nuestros pares. Y ahí forjamos lo que es nuestra conducta en ámbitos sociales. Acá hay un dato muy importante: con la educación se genera valores y se está actuando en el mediano largo plazo. Con los controles, por ejemplo, se actúa en el corto plazo. Pero lamentablemente, y estaba vinculado con el eslogan de la agencia, que era "si se puede evitar no es un accidente", los argentinos tenemos incorporados la cultura de la fatalidad. Es decir, que un hecho de tránsito está vinculado con el destino. Nosotros, no es que vos puedas actuar o modificar tu comportamiento. Si vos vas a tener un hecho de tránsito, te va a atropellar un auto, vas a chocar, va a estar vinculado con un designo del destino. Lo decía un abogado muy serio, está destinado por su karma, si se va a morir o no en un hecho de tránsito. Y es totalmente irreal. Se puede inferir sobre el destino, pero nosotros también podemos ayudar a esa suerte o a ese destino. Felipe, hablaste de la sanción, que suele ser uno de los temas más polémicos en materia de siniestralidad, de temas de accidentes viales. La jurisprudencia argentina, de alguna u otra manera, no sé si es de origen o de ámbito provincial o nacional, de alguna manera les acompaña en esta actitud que tienen de justamente ir a, de alguna manera, sancionar a aquel infractor. Lo acompañan, siempre es necesario tener más controles, sanciones más duras y que sean ejemplificadoras, ¿no? Siempre lo dice también el ministro, los argentinos tenemos más miedo a una multa que a perder la vida en un hecho de tránsito, y por esto la incorporación de estos valores. Acompañan todos. Antes, vos, Gustavo, sabés que antes de la creación de la agencia, hace 9 años, por ejemplo, nadie hablaba de controles de alcoholemia. Hoy es un tema presente en la sociedad. Nadie hablaba de los controles que se desarrollaban o las políticas que tenían que aplicar a nivel nacional, municipal o provincial. Hoy es un tema instalado. Siempre falta mucho más, pero sí tenemos el acompañamiento de todos los estamentos. Felipe, muchas gracias por participar en nuestro programa Producción Nacional. No, a ustedes es muy importante la actividad. Decir esto, que es muy importante cambiar esta cultura de la fatalidad, de no considerar los hechos de tránsito como accidente, porque un accidente es un hecho fortuito. No hay riesgo en el hecho. Te pasa porque se te cayó un auto encima, ¿no? Porque cayó de un mosquito, ¿no?, que lo trasladaba. En cambio, nosotros tenemos que saber que en los hechos de tránsito podemos incidir directamente con un mejor comportamiento, el cumplimiento de las normas. No tomar alcohol, por ejemplo, si se va a conducir, por eso la ley de tolerancia cero. Ponernos el cinturón de seguridad, los chicos atrás y bien seguros en los sistemas de retención infantil, el casco para las motos, no utilizar el celular cuando se conduce y descansar bien si se va a manejar. Con esos factores, el 90% de los hechos pueden ser atacados para que no podamos perder la vida en un hecho de tránsito o sufrir una lesión grave. Lo decía el director ejecutivo de la agencia, es un tema de cambio cultural que nos compete a todos. Gestión Comunicación. Somos un grupo de profesionales y consultores con más de 30 años de experiencia en consultoría estratégica, comunicación, producción y medios en el ámbito nacional e internacional. Oliva Glam, una empresa dedicada al asesoramiento integral en la ambientación y organización de eventos. www.olivaglam.com.ar. Del Sur Estética, centro médico y profesional de estética con más de 20 años de trayectoria. Para consultas con el Dr. Daniel Félix, comunícate al 4807-8333. ¿Escuchaste hablar de la fiebre chikungunya? Se trata de una enfermedad viral parecida al dengue que es transmitida por los mismos mosquitos. Puede afectar a personas de cualquier edad y provocarles un dolor fuerte en las articulaciones, en especial en muñecas y tobillos. En los casos más graves puede llegar a ser mortal. Por eso,
Si presentás fiebre alta, dolor de cabeza o detrás de los ojos, sarpullido, fuerte dolor muscular o en las articulaciones, no te automediques y consulta rápido a tu médico o en el centro de salud más cercano para recibir tratamiento y evitar complicaciones. El dengue y la fiebre chikungunya se pueden tratar y aliviar. 0800-222-1002 www.msal.gov.ar. Aprovecha para hacer tus compras con Ahora 12. Claro, porque con Ahora 12 los argentinos volvemos a comprar en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito y todos fomentamos la industria nacional. Hay muchos rubros para aprovechar: electrodomésticos de línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería, muebles, materiales para la construcción, bicicletas, motos, pasajes en ómnibus, hoteles. Con Ahora 12 podés comprar en grandes tiendas, cadenas comerciales, supermercados y pequeños comercios de todo el país. Busca el cartel identificatorio en las vidrieras. Hay 11 tarjetas de crédito adheridas, tanto de alcance nacional como regionales. En materia de siniestralidad vial, en materias de seguridad vial, los números y las magnitudes mandan. Por eso decidimos hablar con el especialista y el responsable, que es el director de estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, licenciado Pablo Rojas. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por participar. No, gracias a ustedes. Los números mandan, los números son, a partir de las políticas implementadas por la agencia y de los programas de la agencia, elocuentes en cuanto a la mejora en el tema de la siniestralidad. Sí, elocuentemente son positivos, reconocidos además internacionalmente. Claro que a nosotros, como seguramente te debe haber dicho Felipe, el director de la agencia, nos gustaría, por supuesto, que fueran muchísimo más positivos, porque trabajamos para eso. Nos gustaría que no hubiese siquiera una sola víctima fatal de siniestros viales. Podríamos dividir con respecto a la siniestralidad y al tema del alcohol. ¿Cuáles serían aquellos números que incluso tienen reconocimiento a nivel internacional? Bueno, en realidad nosotros desde el 2010, nosotros integramos, la Argentina es el primer país latinoamericano que ingresa al IRTA, que es un organismo de expertos internacionales europeos, de los países desarrollados, y esa metodología la trajimos a Argentina y es auditada por ellos, por eso nosotros publicamos en esa serie de expertos y es reconocido internacionalmente también por la Organización Mundial de la Salud. Respecto de lo que me contabas del tema de alcohol, en Argentina tenemos serios problemas para probar el número de siniestros totales en los cuales hay presencia de alcohol por sobre el límite. Eso tiene que ver, entre otras cosas, por una cultura de operaciones judicial, etc. Conocemos casos a través de la prensa, pero realmente en eso sí creemos que hay un subregistro. Es decir, no sabemos el número real de siniestros que ocurren a causa de alcoholemias positivas por sobre el número. Sí tenemos muestras de eso, que lo hacemos junto con el Ministerio de Salud y el CEDRONAR, y nos está dando en la actualidad que 1 de cada 4 personas que intervienen en un siniestro vial consumió alcohol, y eso es verdaderamente grave. Hay una relación en los números vinculadas a las actitudes de la gente. Vamos mejorando en actitud. Hay una mejora en los resultados, pero en actitud, digo, estas conductas, esto del cambio cultural que tenemos que manifestar los argentinos en relación al tema de cómo conducimos. Sí, ¿Se ve en el número efectivamente, eso? Sí, eso se ve mucho en el número. Tenemos un número importante de reducción, por ejemplo, de algún tipo de infracciones, o también los muestreos que hacemos respecto de factores de distracción. O sea, y eso que la tecnología, desde el punto de vista del celular, etcétera, está ofreciendo cada vez más distracción, no solamente a los conductores de vehículos, sino también a los peatones. Pero lo cierto es que hemos logrado mantener un amesetamiento de eso. Así, hoy el 5% de las personas que conducen son atraídas por alguna distracción originada en el uso del celular, de acuerdo a los últimos estudios que tenemos. Y la verdad que la tendencia en otros países ha ido creciendo y acá hemos logrado mantenerlo. Eso es una toma de conciencia importante. Por otro lado, el tema de uso de cinturón de seguridad y el uso de casco también se han incrementado notablemente. Hoy tenemos un uso de cinturón que, siendo obligatorio, es bajo, que está en el 37%, promedio de todos los ocupantes. O sea, tenemos demasiado bajo en la parte trasera de los vehículos, ¿sí? Y creciendo importante, pero demasiado bajo. Y tenemos conductor y acompañante todavía en un nivel inaceptable, considerando que es obligatorio y que salva vidas.
probadamente salva vidas. El uso de casco también se ha incrementado y está en el 53%. O sea, 1 de cada 2 usuarios de moto está usando casco, a pesar de la gravedad que cada siniestro de moto implica. Eso es realmente una de las cuestiones que nosotros hemos puesto mucho el foco. Sí, habría otro número de víctimas fatales, pero a la hora de las estadísticas y los números que vos manejás en la agencia, ¿cuál es la razón, y con esto ya deberíamos terminar, fundamental de los accidentes fatales de tránsito? Fundamentalmente tienen que ver, o están asociadas todos a la conducta humana, ¿sí? Y esto, vos antes hablábamos en off respecto de algunas cuestiones que tienen que ver con la conducta. Los argentinos, y en algunos estudios que hacemos se evidencia, tenemos una tendencia muy particular a preocuparnos por el estado del vehículo. Entramos en un lugar donde tenemos empedrado y automáticamente cualquiera de nosotros baja la velocidad porque se puede romper el vehículo. ¿Sí? Entramos en una autopista que tenemos 5 manos libres y lo que hacemos es incrementamos la velocidad creyendo que el vehículo está a salvo. En realidad, esa distancia entre la percepción del riesgo y la percepción del riesgo para el vehículo es uno de los graves problemas que tenemos en Argentina. El factor humano es la clave, entender que está la vida humana de por medio respecto de la distracción, del uso de cinturón o de tomar solamente una copa de alcohol, es clave para la reducción definitiva, ¿sí? Para realmente bajar a lo mínimo el número de víctimas fatales. Esperando que los números y las estadísticas sigan siendo favorables, te agradecemos mucho la participación. No, por favor, gracias a ustedes y a tu disposición.